Muy bien, hola a todos, bienvenidos a Neurófilos, un lugar para los amantes de la ciencia y las conversaciones de bar. Eh, el tema de hoy, que ya es el episodio 5, es la terraformación de Marte, ciencia ficción versus realidad. Y a mi izquierda se encuentra el doctor Cobos. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Aquí andamos, Jesús. Perfecto. ¿Qué tal te pareció este tema antes de que entremos en materia? Pues yo creo que es un tema que ha dado mucho. Por ejemplo, ahorita tan solo el estreno de la película Doom da mucho pie a platicar de este tipo de temas, ¿no? Sí, claro, cómo no. Y pues bien, ¿a qué nos referimos con terraformación, no? O sea, antes de estar dando definiciones formales, que igual quiero que me dé su definición de terraformación. Para mí la terraformación es limitar las condiciones del planeta Tierra en otro planeta. Principalmente con el objetivo de que se pueda sostener vida en este otro planeta, ¿no? En particular la de nosotros. Sí, la inteligente, entre comillas, tengo problemas con ese término de inteligente, pero pues hablamos de la terraformación de Marte en específico, porque vamos, es un cuerpo celeste que relativamente no está tan lejos como otros planetas y tiene una superficie sólida y tiene ciertas particularidades y similitudes con la Tierra, ¿no? De hecho, este es como nuestro laboratorio interplanetario más cercano. Entonces, por eso vamos a hablar en específico de Marte, aunque también vamos a tocar el tema de otros cuerpos celestes. Pues Doc, ¿usted cómo definiría la terraformación y en específico de Marte? Pues es una área de la ingeniería planetaria, digámoslo de esa forma, en la cual vas a modificar las condiciones de un planeta para poder sostener la vida, en particular humana, ¿no? Claro. Bueno, mucho se ha hablado, vamos a estar platicando de ese tema, ¿no? Pero incluso se plantea la incorporación de plantas y animales, pero modificados genéticamente. Incluso nosotros también, ¿no? ¿Por qué? Porque tan solo va a haber condiciones que no vamos a poder modificar, tales como la gravedad, por ejemplo, Ujú. que vamos a tener. Hay una película donde hay un niño que nace en Marte y lo traen a la Tierra, ¿no? Ok. Y en la película no plantean nada de la dificultad que ese niño va a tener por haber nacido en Marte y con una gravedad un tercio de la gravedad de la Tierra, pues ese chamaco iba a acabar siendo aplastado, Sí, ¿no? ¿no? Aquí De en la repente Tierra. pesaba 30 kilos y ya llega a la Tierra y ya pesa 50, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí el propósito es precisamente dejar las condiciones adecuadas para que el ser humano pudiera vivir en un planeta determinado, ¿no? Sí, y en este tema específico hablamos de Marte porque tiene un cierto misterio Marte, una cierta moda, hasta hubo el siglo pasado en la cultura pop Marte, esta palabra tan sonada de marcianos, que pues, ya la generalizamos para muchas cosas, pero Doc, antes de entrar en materia, platíquenos un poco de los antecedentes de cómo este planeta se fue incorporando a nuestra cultura, ¿no? Porque pues está su referencia en literatura, en arte, ¿no? Sí, bueno, yo creo que aquí precisamente nos está haciendo falta el Migda, que el día de hoy no nos acompaña, Saludos, pero Migda. bueno, yo creo que hubiera él ampliado un poquito más la información en esta parte acerca de griegos, romanos, de las culturas antiguas, ¿no? Que él es muy apasionado en esa parte. Pero bueno, yo aquí en esta parte creo que conozco un poquito más precisamente de lo que comentas del siglo pasado. Ujú. Por ahí, por ejemplo, existe un libro fue una compilación de cuentos que se llama Crónicas Marcianas, de Bien. Ray Bradbury, Bradbury. Ujú. donde precisamente plantea cómo es que la humanidad coloniza Marte, ¿no? Cómo es que vamos a estar allá. Lo curioso y lo bonito de esta historia es que está planteada en una sociedad de 1940, 1950, ¿no? Sí, escribieron el 50, me parece. Sí, Ajá. entonces realmente estás llevando a esa sociedad a vivir a Marte, ¿no? Y- Cuando en este momento estamos en otra condición muy distinta y que el principal, ya creo que también lo vamos a estar comentando Ujú. más al rato, pero el principal exponente o la persona que más ha estado metiendo ruido en este aspecto ha sido Elon Musk, ¿no? Entonces, Claro. pero ya estamos viéndolo con
con las condiciones de este siglo, ¿no? Ya con la tecnología actual. Pero era curioso, Bradbury, me parece que en su historia, los años en los que se desarrolla la historia, como de 1990 y tantos hasta 2026, me Del parece, ¿no? O 99 sea, al ya 26. estaríamos ahorita Sí. viviendo la historia de ficción que nos narra Bradbury en este libro, ¿no? Así es. Y pues sí, creo que otro de los exponentes importantes o personajes principales que fomentan ahorita mucho en el colectivo el tema de Marte, pues es Elon Musk. Alguien muy polémico, no vamos a entrar en detalles de que si es bueno, un genio o no. Yo puedo decir que al menos es alguien muy inteligente por lo que hace, pero pues él tiene esta idea, esta convicción de que en la próxima década va a mandar gente a Marte, ¿no? Y pues lana para hacerlo lo tiene. Se dice fácil. Y bueno, igual cuando desarrolló SpaceX, no hubo muchos detractores y muchos no le creyeron. Y mira. Y les pintó crema y órale, mira ahorita lo que es SpaceX. Sí. Entonces no dudo que sí nos vaya a sacar una sorpresa igual Elon Musk en este aspecto. Pero el hecho de que mande, que mande gente a Marte, porque es un viaje sin retorno. O sea, actualmente tenemos la tecnología para mandar gente a Marte, pero no para regresarla. O sea, es mandarla para que se queden allá. Entonces, se armó hasta una convocatoria y creo que ya está ahí seleccionados, porque es un tema complejo, porque no solo es de, me subo a la nave y ya llego a Marte en unos meses, no. Es el aspecto físico, incluso hasta psicológico, de estar con muy poquitas personas tanto tiempo, ¿no? Y con condiciones de gravedad diferentes y un entorno totalmente diferente, pues es muy fácil que la mente humana se quiebre en ese tipo de ambientes, ¿no? Pero bueno, verdad o ficción, ahorita con la tecnología actual que tenemos, estamos un poquito lejos de terraformar Marte, pero pues de eso vamos a hablar ahorita, ¿no? Ese enamoramiento precisamente con Marte, no solamente con Crónicas Marcianas, creo que también también por ahí de los años 40 salió una serie de tarjetas animadas que terminan por ahí de los años 90 propiciando la creación de la película de Mars Attack. Y bueno, precisamente ese enamoramiento, como bien decías hace rato, y es muy cierto, ¿no? Para nosotros todos los extraterrestres son marcianos, ¿no? Es como que el gentilicio, ¿no? Todos son marcianos. Entonces, este enamoramiento, que no es del siglo pasado nada más, yo creo que, insisto en esa parte, ¿no? Migda nos hubiera empleado un poquito más esta parte desde la filosofía de la ciencia, pero la posibilidad o el descubrimiento del planeta y de darse cuenta que era un planeta similar a la Tierra y que además era rojo y que lo terminan identificando con el dios de la guerra, ¿no? Sí. Entonces, toda esta parte de ese enamoramiento, bueno, yo creo que es el antecedente para poder pensar en que queremos ir a Marte, ¿no? Porque no es el único planeta que hay, ¿no? No, o sea, hay más, pero sí hay un cierto romanticismo hacia Marte y pues fíjate que es fácil identificarlo en la bóveda celeste. Parece que ahorita en esta época del año, ahorita no lo podemos ver en la bóveda celeste. En los próximos meses ya va a ser visible la bóveda celeste, pero es fácil de identificar. Ya hay aplicaciones, afortunadamente, donde tú pones tu cámara del teléfono hacia la bóveda celeste y te dicen dónde están los planetas, ¿no? Pero háganse ese ejercicio de identificarlo. Es un punto rojo en la bóveda celeste, el más rojo que Más veas. rojo. Y si nos vieron en nuestro episodio número 3 de Copérnico, pues ahí mencionamos un poquito cómo identificar cuáles son planetas y cuáles estrellas, ¿no? Entonces, si lo quieren identificar, vean un punto rojo en la bóveda celeste que no parpadea. Entonces, Y que se ese es mueve Marte. de oriente a poniente, ¿no? Sí, Nada más. y se ve, bueno, es que hay un cierto romanticismo igual con los telescopios, ¿no? Pero de esos que venden en Sanborns están muy bien, pero ya cuando uno ve Marte así desde su telescopio, desde su casa, así como de, eso es todo, ese punto rojo, pero no le quita lo magnífico, ¿eh? No le quita esa experiencia de que estás viendo otro planeta, cabrón. ¿Entiendes? No es Pues cualquier un cosa. punto, no es cualquier cosa, ¿no? Sí, digo, tan solo yo recuerdo mucho una ocasión que creo que realmente agarré la conciencia de
levanté la vista y vi una luna llena, ¿no? Y literalmente vi una pelota colgada, cara. O sea, literal. Creo que ese día trae una chela encima. Literalmente, así una pelota colgada. O sea, no la circunferencia, ¿no? O sea, te agarras esa conciencia. Y lo mismo pasa con los planetas, ¿no? Cuando te pones a pensar que realmente estamos pensando en un planeta, Venus, por ejemplo, ¿no? Lo hermoso que se ve en las noches o en las madrugadas, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, y yo creo que aquí precisamente ese romanticismo nos lleva primero a pensar, quiero irme a Marte, primero. Y la segunda es, ¿cómo puedo estar ahí si no tiene las condiciones para que yo viva? Y ahí es donde nace esta necesidad de la terraformación, ¿no? Exactamente. También hay una serie, hay unos libros que seguramente has de conocer, Jesús, la autoestopista intergaláctica, que hasta hay una película también. No, fíjate, sí los desconozco. ¿De quién? Ay, ahorita no me son de acuerdo. Asimov? Isaac Asimov. No es Asimov. No me acuerdo ahorita el nombre del. Bueno, ahí esa parte no la estudié para hoy. va a Ahorita aparecer salió una nomás. imagen ahí de la portada. Del libro. Sí. Y en ese libro plantean, digo, no quiero spoilarles ni la película ni el libro, pero en ese libro terminan planteando que existe una empresa, por decirlo de alguna forma, que se dedica a fabricar planetas. Claro. Entonces, en el completo aspecto de que aquí aquí el diseñador se aventó unas muy bonitas montañas, ¿no? Y aquí va a quedar una montaña. Entonces, Como esa Dios, parte, casi, ¿no? exactamente, Como un pero Dios. estamos hablando de una supercivilización. Digo, insisto, no quiero spoilearles la película ni el libro, pero termina en el principio de la película inicia diciendo que van a demoler el planeta Tierra porque por ahí va a pasar una autopista intergaláctica y la Tierra estorba y no hay seres inteligentes ahí como para que se mantenga el planeta. Ok. Entonces ahí es precisamente esto, la gran ingeniería planetaria, ¿no? Y creo, vamos a terminar llegando ahorita a esa parte. ¿Realmente tenemos la capacidad de transformar un planeta? Está muy chingón ese tema. O sea, digo, nos podemos explayar mucho ahí, pero la ingeniería planetaria, el nombre que le pusiste, creo que es muy acertado. Pues sí. Estamos en pañales porque hay muchas implicaciones. O sea, yo de los poco que les puedo platicar de lo que hay en ese aspecto, pues ahorita son modelos, ¿no? Principalmente el tema principal es la explotación de recursos minerales en asteroides y hay modelos fumadísimos. O sea, el más fumado que recuerdo es, pero cuando digo modelos son artículos, son papers que ven que es plausible, ¿no? Y uno de ellos es de traer un asteroide rico en platino o en oro a la órbita entre la Tierra y la Luna para poder explotarlo y traer los recursos minerales a la Tierra, ¿no? Pero imagínate traerte un asteroide acá cerca de la Tierra, un errorcito y vámonos, extinción. Y fíjate, ahí mencionabas algo importante de que romantizamos mucho como de, ay, sí quiero ir a Marte, ¿no? Yo creo que si le preguntamos a la mayoría, pues todos quisiéramos ir a Marte, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar que Marte es un planeta bien hostil. O sea, no es como la Tierra. ¿Y por qué? En la Tierra tenemos muchos fenómenos muy característicos que han permitido la vida, incluso hasta la vida inteligente, como le llamamos, pero hay ciertas condiciones que en Marte no existe. Su atmósfera es súper tenue, es Un tercio del planeta Tierra. en cuanto a gravedad sí, pero en cuanto a presión atmosférica es muchísimo Sí, menos. más bajo, sí. O sea, 0.03%, sí, sí. es algo muy, 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 muy bajo y no existen las condiciones para la vida como la conocemos actualmente. Pero Marte no siempre fue así de hostil. De hecho, les voy a dar el contexto rápido de lo que se conoce y se acepta ahorita de la historia de Marte para que ya podamos hablar de terraformación. Y es que Marte es como un hermanito de la Tierra. Compartían antes muchas características. La Tierra tiene cerca de 4.500 millones de años. Marte se espera que igual tenga una edad similar. Pero, y de hecho, cuando uno observa como geólogo la superficie de Marte, ve cosas
que no puedes negar. Y es que había escorrentía, hay erosión hídrica que se puede ver ahí en la superficie de Marte por medio de estas imágenes que nos han Es hecho decir, llegar. se ve que por ahí pasó un río, ¿no? Había agua. Y era un planeta dinámico porque había actividad volcánica, tectónica. Está el volcán más grande de todo el sistema planetario ahí, ¿no? Sí, no, es El una Monte Olimpo. inmensidad. 23,000 metros cuando nuestro Everest tiene 8,000. Sí, no, es una brutalidad. Y actualmente ya no es así. Ya ha habido muchas teorías. Una de las más aceptadas es que un planetoide de un tamaño similar a Marte, un poco más pequeño, lo impactó hace cerca de 4,000 millones de años. Y este impacto, este guamazo fue tan canijo, tan grande, que paró tal cual el núcleo del núcleo de Marte. Y tú si paras el núcleo de un planeta, lo que paras es el campo magnético de ese planeta. Entonces, una de las teorías más aceptadas es esta. Hubo el guamazo, paró el campo magnético y sin campo magnético no tienes nada. Entra todo. Porque el campo magnético es el escudo protector Un paraguas. de la vida. ¿Por qué? Porque el espacio exterior es un medio muy hostil. Tienes muchas partículas que provienen del Sol, tienes rayos cósmicos también. Y lo que nos protege a nosotros y el por qué estamos vivos en este planeta es porque la Tierra tiene un campo magnético relevante que desvía estos rayos solares, por así decirlo, que son partículas que si no estuvieran el campo magnético, pues nos harían muchísimo daño. Es radiación directa, ¿no? Y termina afectando principalmente el código genético, ¿no? Desmembrando código genético. Y en un inicio, pues ni siquiera se hubiera podido formar un ADN, ¿no? A partir de esta radiación, por este influjo, ¿no? Sí, y el campo magnético de los planetas, algo que se sabe que la principal causa de que existan, en el caso voy a hablar de la Tierra y se puede extrapolar a otros planetas, es de que tenemos un núcleo sólido, orbital, y alrededor un núcleo relativamente líquido que rota, y esta rotación de elementos metálicos provoca la generación de campos magnéticos, ¿cierto? Entonces, lo que hace este guamazo en Marte es parar el campo magnético, y sin campo magnético, pues ya no tienes protección. O sea, tu atmósfera, prácticamente la atmósfera de Marte fue arrasada por los rayos solares, porque ya no tenía nada que lo protegiera. Y si no tienes atmósfera, pues eventualmente, igual por falta de presión atmosférica, pues tu agua que tienes se te va a evaporar. ¿Entiendes? Y si no tienes agua, es muy difícil tener vida. Platicábamos que es posible químicamente sustituir el agua por otro tipo de solventes, ¿no? Pero bueno, en este caso, si no tienes campo magnético, no tienes vida. Por ahí empezamos. Y no es que nos estemos inventando esto. Uno puede ver a Marte y puede ver que la parte sur está casi totalmente lisa y la parte norte está llena de volcanes, de Cacarizo, estructuras. dicen. Exactamente, un poco ahí más cacarizo. ¿Qué quiere decir? En geología, una superficie que es lisa es más nueva que la superficie que está cacariza. Entonces hubo algo ahí que hizo que la mitad del planeta se renovara. Ajá. Entonces hace mucho sentido que hubo un impacto muy grande que paró el campo magnético. Y platicábamos que la vida en la Tierra, los primeros rastros de vida en la Tierra fue hace 4,000 millones de años. En lo que la Tierra pues se enfriaba un poco y tenía ya las condiciones adecuadas. Y estamos hablando que este guamazo ocurrió más o menos en esa época. Entonces, una incógnita que está ahí y muy válida es si hubo o no vida en Marte. Si es que hubo, pues fue una forma de vida muy primitiva, ¿no? Unicelular probablemente. Con muchos protozoarios, decías, ¿no? Hace rato. Sí, y si nos ponemos a debrayar un poco, pues podemos ponernos a pensar que tal vez sí hubo vida unicelular muy primitiva en Marte, pero pues, al extinguir el campo magnético ya no dejó que evolucionara como sí sucedió en la Tierra, ¿no? Entonces,
cuando ves todo esto te pones a pensar lo afortunado que somos. De todas las condiciones que tienes que juntar para que la vida sea posible en un planeta. Y pues bien, en la terraformación lo que busca es forzar estas condiciones climáticas, edafológicas, hasta del campo magnético, para hacer posible, para hacer una Tierra 2.0, ¿no? Y uno se pregunta, ¿para qué, no? Pues bueno, pues hay muchas respuestas sobre población, qué tal si nos chingamos este planeta, dónde nos vamos, Recursos minerales. recursos minerales, y es por eso que se toca el tema de la terraformación. Y ahora la siguiente pregunta ¿es viable la terraformación actualmente? Pues ¿En actualmente, Marte? como estamos con nuestra capacidad tecnológica, estamos justamente en el momento en que pudiéramos empezar a hacerla, pero el tiempo que nos vamos a tardar en realizarla, estaríamos hablando de miles o cientos o miles de años. ¿Por qué? Porque aquí lo primero que se tendría que hacer para hacer Marte habitable, como bien decías hace rato, es primero que haya agua. Primero, habría que aclarar, la temperatura promedio de Marte es menos 63 grados. Sí. A esa temperatura el CO2 se vuelve líquido. Ujú. El CO2, el agua ya está congelada. ¿Esto qué quiere decir? Que ya hay evidencias, hace rato nos decían acá en producción, hay evidencias de que en Marte ya hay agua. Ujú. Comentábamos hace rato, hubo un rover que hizo un hoyito, ¿no? Y nada más quitó el polvo marciano de encima y abajo encontró un glaciar. Luego con una sonda empezaron a hacer los estudios, o sea, detectar, encuentran hidrógeno. Obviamente no vas a encontrar hidrógeno gaseoso capturado, lo que en realidad era agua, el hidrógeno pegado del agua. No sabemos que el hidrógeno, que el agua tiene dos hidrógenos, ¿no? Entonces, lo primero sería descongelar esa agua. Se tiene la idea de que junto con el agua está capturado gran cantidad de CO2. Sí, sí, es algo que hasta aquí en la Tierra Que pasa se tienen los similar, ¿no? glaciares, ¿no? Entonces, cuando tú logres descongelar esa agua, primero vamos a rellenar todas las zonas bajas con esa agua líquida. El CO2 va a terminar subiendo, va a generar lo que aquí hemos estado haciendo por 200 años. Sí, que se nos da re bien. Se nos da re bien el calentamiento global. Empezar a calentar el planeta. Aquí el detalle está que entonces una vez que ya tengamos suficiente CO2 en la atmósfera, ese CO2 va a ayudar nuevamente a mantener esa descongelación de los polos. Este efecto invernadero. Ese efecto invernadero. El detalle está que para que logremos eso necesitamos una tecnología muy sofisticada. Por ejemplo, en el 71 Carl Sagan propone aventar bombas atómicas los a los polos para descongelar esa agua y ese CO2. Se libera el CO2 primitivo. Actualmente una de las principales, propuestas involucran utilizar grandes espejos que sean dirigidos hacia ese polo y que descongelen ese sólido, ¿no? Esa agua sólida, ¿no? Sí, y aquí cabe destacar las teorías, ¿no? Ya mencionas una que es la parte de bombardear con bombas muy pesadas los polos para que libere este CO2 en la atmósfera. Está la otra de estos tipos de espejos para reflejar la luz solar y mantener este efecto invernadero. Y mencionabas en privado una, ¿no? La de clorofluorocarbonos. Ajá. Bueno, aquí la otra propuesta es utilizar otro tipo de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, aquí en la Tierra ahorita estamos con el gran debate, ¿no? Ah, sí, el CO2 nos está generando contaminación, el calentamiento global. Pero actualmente está tomando mucho énfasis el gas metano que producen las vacas y que son de los principales animales que producimos con propósitos alimenticios. Entonces, el metano es al menos 4 veces más potente como gas de efecto invernadero que el CO2. Okay. Y hay una serie de compuestos que precisamente gracias a que esta semana estuvimos celebrando el natalicio de Mario Molina, que gana el premio Nobel precisamente al demostrar que estos compuestos de clorofluorocarbonos incrementan este calentamiento global. El único Nobel de
ciencia que hemos tenido en México, Sí. ¿no? Sí, porque los otros dos son De literatura. De literatura y el de paz. Ajá, y Mario Molina, pues descubrió que en la atmósfera había estos clorofluorocarbonos, que son componentes que antes estaban en los aerosoles, principalmente, ¿no? Los que usaban para el cabello o en pinturas, que gracias igual a sus aportaciones ya se prohibieron, Sí. porque vieron que desmadraba la atmósfera brutalmente, ¿no? Sí, permite toda la entrada de toda la radiación, porque precisamente, digo, el planeta tiene dos principales sistemas de protección. El primero de ellos es la atmósfera, que todos estos gases terminan reaccionando con la radiación que entra y evita que termine llegando hasta abajo. Por ejemplo, el ultravioleta. Y la otra gran protección que tenemos es precisamente nuestro campo magnético, ¿no? Entonces, al no tener estas dos condiciones, pues bueno, la energía va a entrar completamente. Entonces, ¿qué estarían haciendo los gases de clorocarbono? Estarían recibiendo esa radiación, captando esa energía, calentándose ellos y calentando el resto de la atmósfera. Sí, de hecho fue lo que vieron que era la principal causa de destruir la capa de ozono, ¿no? Por reacciones químicas ahí era la principal causa. Y pues se tuvo un Nobel ahí al respecto. Y pues bien, ¿qué implicaciones tiene esto? O sea, ok, ya vimos las teorías, pero no nos ponemos a pensar qué implicaciones éticas tiene esto. O sea, porque tiene implicaciones antes de grandes. que continuemos con esa parte de Jesús, aquí habría que aclarar, hasta este momento, con lo que acabamos de plantear, solo tenemos un Marte azul. Es decir, tenemos agua disuelta con una atmósfera que va a reflejar ahora sí que la luz del sol, va a absorber va a tener un cierto albedo. En exactamente. Y lo que vamos a terminar teniendo es un Marte azul, una segunda pelota azul. El siguiente paso para poder terraformar Marte es que haya oxígeno en esa atmósfera, porque recordemos que hasta este momento nada más disolvimos el CO2 y el agua que había en los polos. Y es decir, ya tenemos el planeta azul. ¿Y Pero qué nos maneras hace hay falta- de meter oxígeno? La que se ha estado proponiendo hasta el momento es meter cianobacterias. Que son nuestros papás, ancestros. Así es. Las O- cianobacterias son unas especies de algas, por así decirlo, que crean estructuras de carbonatos. En Puebla hay algunas, son raros de encontrarlas. En Puebla necesitan un pH muy específico. En Puebla, en Alchichica hay varios, y son hermosos, pero se cree que le debemos la presencia de oxígeno en la Tierra a estos seres vivos, porque ellos transforman ciertos componentes de la atmósfera en oxígeno, ¿cierto? En especial el CO2. CO2. Entonces, como dices, una idea es meter estas cianobacterias en Marte para que el CO2 que hay en abundancia, ya pues más del 90% de CO2 en Marte, lo transformen en oxígeno, ¿cierto? Y de hecho hay un estudio muy bueno que se ha hecho y que valdría la pena destacar, que se hizo en México. La UNAM tiene un laboratorio de investigación en el Pico de Orizaba, en el cual han estado evaluando esa línea en donde acaban los bosques de coníferas. De ahí para arriba solamente encuentras líquenes. Esa es la segunda etapa. Meter líquenes que empiezan digo, tú lo vas a saber mucho mejor que yo, estos líquenes empiezan a degradar los materiales minerales, tal cual la roca volcánica, y la terminan convirtiendo en suelo, porque no es lo mismo, el suelo tiene una... Sí, no es lo mismo tener un basamento de basalto, por ejemplo, que no tiene materia orgánica, Exacto. a tener ya una capa de suelo que ya trae capa orgánica y que se puede desarrollar ahí. Y ahí es donde entran los pinos. Entonces, la idea es primero meter en los océanos las cianobacterias, posteriormente en ciertas zonas estos líquenes, y posteriormente meter el pino que hay en el Pico de Orizaba. O sea, habría un mexicano viviendo en Marte, ¿no? Para terraformar Pero creo que esos pinos nada más se encuentran ahí en el Pico de Orizaba. Ah, ok, es endémico. Es de ahí. endémico, sí. Ok, y supongamos que hasta ahí, órale, ya lo vamos logrando, ¿no? ¿De qué te va a servir eso si no tienes campo magnético, no? Todo lo Ni que siquiera vas a construiste. alcanzar una atmósfera. Digo, el equivalente es a la presión atmosférica que tendrías en el Everest. O sea, ni siquiera alcanzarías la presión atmosférica que tenemos al nivel del mar. Pero ya es suficiente como para que podamos andar nada más como andan los de Doom,
que traen Ajá. algo aquí metido nada más, que les está inyectando oxígeno. O sea, sería lo único que te haría falta porque ya la presión atmosférica sería suficiente para que podamos andar caminando sin Claro, traje. pero ¿estás de acuerdo que si en este punto de la terraformación no tenemos campo magnético, pues eso se te va, Sí. los rayos solares, las partículas van a arrasar con tu atmósfera que ya has construido, con tu oxígeno que generaste, ¿no? Entonces ahí el tema es igual, tienes que meter a fuerzas la parte del campo magnético, Así es. Esa es la cuarta etapa. si no todo se va a la goma, ¿entiendes? ¿Y cómo haríamos esta cuarta etapa? Ahí hay dos propuestas. Una es agarrar y meter unos alambres gruesísimos de semiconductores alrededor de todo el planeta. La ventaja es que Marte es, me decías hace rato, un tercio, o la mitad del, Tiene la mitad del la mitad diámetro de del la diámetro Tierra. de la Tierra. Y pues sería más viable que poner esos cables aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, esos cables estarían generando un campo magnético. Y la otra alternativa, que lo comentábamos hace rato, ¿no? Que vemos mucho más viable, es Claro. como poner un escudo entre entre el planeta, en este caso Marte, y el Sol. Y que vendría siendo como un satélite, ¿no? Y ese satélite artificial estaría generando un campo magnético que sería como un paraguas que evitaría que le llegue esa radiación a Marte. Sí, que se me hace una solución más inteligente, ¿no? Sí, pero el tamaño no sería tan grande. Sí, sí, exactamente. Y pues, si ya tuviéramos todo eso, ya te podríamos empezar a hablar de una terraformación de Adebis, ¿no? Pero mira, mucha parte de lo que estamos hablando ahorita, pues son sueños porque estamos muy lejos de tener la tecnología para hacerlo. Pero que no avance tecnológico fue un sueño antes Sí, de hacerse realidad. pero ¿no? fíjate que yo creo que la tecnología ya la pudiéramos tener. Creo que nos falta es la capacidad y los recursos. Sí. Porque ¿quién va a pagar eso? Y aparte te pones a pensar y mucha gente diría, a ver, necesitas miles de billones de dólares que vas a invertir para terraformar Marte, ¿por qué mejor no los inviertes a la Tierra para quitar el hambre o eliminar el calentamiento global, cosas por el estilo, ¿no? Hay cosas más urgentes, ¿no? Entonces entras ahí en muchos debates éticos. Y no solo es eso, o sea, pues ya lo terraformamos y ya podemos ir. ¿De quién es Marte, no? O sea, si yo llego y agarro mi parcelita, ¿ya es mío o es de mi país? ¿Cómo está ahí la onda de catastro, no? Del registro de propiedad. Hay una parte muy importante que es como precisamente se ha estudiado esa posibilidad. Están considerando a Marte más como un negocio de bienes raíces que como un negocio de explotación minera, por ejemplo. O sea, es empezar a vender los lotecitos en Marte, ¿no? Pero Pero ahí entras en un dilema pero pues es Marte, ¿no? O sea, está allá afuera, no es... Pero hay una parte de derecho, ¿no? Que está considerándose eso. Sí, que de no derecho podemos- espacial. Ajá. Que está en pañales todavía, pero ya hay una rama del derecho que está viendo todo esto. O sea, está viendo la parte de la explotación de recursos minerales. eh, y de hecho, hay varios tratados donde se prohíbe incluso la presencia de armas de destrucción masiva en el espacio exterior. En 1967 fue cuando pues la ONU vio que lo que somos capaces los seres humanos. Dijo, pues vamos a legislar esto. Está prohibido meter cualquier tipo de arma de destrucción masiva en el espacio exterior, ¿no? Y así hemos ido regulando, pero eso ya implicaría meterle a la parte de regulación, de normatividad, para ver de quién es qué cosa, o sea, qué tienes que hacer para que sea tuyo, nada más con llegar ya es tuyo, Yo creo que vamos a aplicar esa como se hizo con América, ¿no? con violencia. Y pues no sé, Doc, vamos a concluir este tema con opiniones personales al respecto. En mi opinión personal, estamos muy lejos de terraformarlo. Estamos muy lejos. Es un tema muy romántico que nos gusta analizar. Hay muchos papers al respecto, pero que a nivel tecnológico todavía nos falta muchísimo para hacerlo. Tengo mis dudas de lo que dice Elon Musk. Ponle tú que sí estaremos en las capacidades de la próxima década mandar gente a Marte sin regreso. Pero de hablar de eso, a terraformarlo, pues yo creo que nos quedan varias décadas, si no es que siglos, ¿no? O controla el calentamiento global, ¿no? Sí, sí, Aquí de no, la Tierra. sí, no podemos aquí con las tareas del hogar.
y ya nos queremos estar metiendo en otras, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues bueno, yo creo que en algún momento sí vamos a poder hacerlo, pero creo que en algún momento va a ser más viable buscar espacios que sean más adecuados para que el ser humano pueda llegar. Además, también creo que no es necesario que terraformemos un planeta. Tan solo hace rato lo comentábamos acerca de Venus. O de Mercurio, por ejemplo, ¿no? Mercurio, el problema que tiene Mercurio, por ejemplo, es que su rotación es muy lenta. Y entonces, cualquier cosa que pongas tú, pues va a tardar, no sé si son 200 años al sol y otros 200 años a la sombra. Sí, que de hecho hasta se sabe que hay agua en Mercurio, en los cráteres. El agua no es En algo los polos tan... principalmente. En los polos, en los cráteres de los polos hay cierta cantidad de hielo. Hielo, o sea, uno no lo imaginaría, ¿no? Pero estamos todavía un poco lejos. El agua también no es tanto el tema. El agua es relativamente común en el universo, ¿no? No es como nada más del planeta Tierra. Y de hecho, Está más complicado el nitrógeno. sí, que es al menos el elemento más abundante en nuestra atmósfera, ¿no? Sí. Ese es un tema súper amplio, el porqué del nitrógeno, que no está ahorita en ese tema, pero lo que cabe destacar es de que igual, y que quiero que veamos como a Marte, Marte está dentro de la zona de habitabilidad de nuestro sistema planetario. Esto se ve mucho en astrobiología y es una zona, una especie de disco en donde existen las condiciones para que exista la vida, ¿no? Que en este caso empieza como por cerca de Venus y termina despuesito de Marte, así apenas. Pero Marte está dentro de la zona de habitabilidad y probablemente hubiera tenido vida si no hubiera existido este evento catastrófico que tuvo con este planetoide, ¿no? Pero, pues bueno, para que veamos que tal vez Marte, a mí me gusta verlo así, como que fue el hermano de la Tierra que tuvo mala suerte. ¿Entiendes? Que se quedó parado, estático, ¿no? Y la Tierra fue que pues desarrolló vida inteligente y Marte no tuvo el chance, pero tenía las condiciones para generar vida. Que exista vida actualmente viviente en Marte es muy difícil. La mayoría te va a decir que no, pero existe la posibilidad de que hubo en su momento, ¿no? Que tal vez esté enterrada y va a ser muy difícil que la encontremos. Es ya otro tema, ¿no? Y pues bien, este fue nuestro quinto episodio. Esperemos les haya gustado. Síganos en redes sociales, en TikTok y en Facebook como Neurófilos Podcast. Y pues les agradecemos su presencia. Todos estuvieron en el live. Sí. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Gracias.